Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al exministro de Energía, ingeniero Iván Rodríguez. Lo invitamos a analizar, dada su experiencia, cómo ve el estado en el que ha entrado el Ecuador de nuevo, los cortes de energía, quizás por lo que se preveía, la reducción del caudal en las represas que generan hidroelectricidad, las centrales hidroeléctricas, y por otro, la posición asumida por el gobierno colombiano de suspender la venta de energía de ese país, que incluso ha ido mucho más allá, con una posición ideológica, suspender la reunión binacional de los gabinetes previsto para el próximo lunes. Hay una posición política allí. Pero si volvemos a las causas, más allá de los efectos que ya sabemos, incluso se ha criticado al gobierno por no prever, y ya cuando el problema se suscita, se dispone y se admite que hay la sequía, la falta de mantenimiento al sistema eléctrico en años anteriores, etcétera, los justificativos. ¿Por qué llegamos a esta situación, ingeniero Iván Rodríguez? Buen día. Buen día, muchas gracias por la oportunidad. Considero que hay una serie de problemas en el sector eléctrico y para solucionarlos es necesario identificarlos y dimensionar el problema verdadero, ¿no? Por ejemplo, usted tiene un problema muy serio en el tema financiamiento, pero no hablo necesariamente del financiamiento del sector eléctrico, sino del país. El sistema de distribución tiene dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas públicas y las sociedades anónimas. En las empresas públicas, el único dueño, el dueño absoluto del sistema de la empresa pública es el Estado. Y a través de un convenio de liquidez tiene la autoridad para debitar de las cuentas de las distribuidoras y de Selec, por ejemplo, que es una empresa pública, todos los recursos que ellos requieran para cualquier tipo de gasto, incluso salarios. Entonces usted ve que no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores, Finanzas ha debitado todo el dinero que ha requerido, y muchas veces ese dinero ha servido o se hubiera servido para el mantenimiento. Todo el mundo sabe del problema que existe con las plantas térmicas, a pesar de que en las épocas de lluvia, cuando hay excedentes de hidroelectricidad, usted puede generar un 95% con energía hidroeléctrica. Sin embargo, es necesario por temas técnicos contar con generación térmica en ciudades como Guayaquil, como Manta, como Manabí, Santa Elena. Y esas plantas térmicas no han sido reparadas, muchas de ellas tienen más de 50 años, otras más de 40 años, están obsoletas. Pero no hay alguna iniciativa que yo haya conocido para cambiar esas plantas térmicas, para reponerlas, para conseguir algún tipo de préstamo de gobierno a gobierno, para cambiarlas. Incluso ir pensando en gas natural y simultáneamente ejercer acciones junto con Petroecuador para la exploración de gas natural. Tenemos Termogas Machala con algunas unidades sin operar por falta de gas, y eso ya tiene algunos años atrás. Yo distingo que el SENACE es una institución altamente técnica que tiene mucho conocimiento de la oferta y de la demanda de energía, ¿no? Pero el SENACE no es una institución separada del Ministerio de Energía, sino que está supeditado a las decisiones del ministro. Incluso en el gobierno anterior, el SENACE sugería lo que ahora se llama desconexión, los racionamientos de energía, y el ministro de ese entonces se demoró 48 horas en tomar una decisión, porque a la final las decisiones son no técnicas, sino políticas. Usted tiene problemas en generación, como por ejemplo Toachi Pilatón, que tiene varios años y no termina de solucionarlo. Tiene problemas en lo que respecta a energías o a proyectos ya concesionados con título habilitante por más de 800 megavatios, energía renovable no convencional,
que a pesar de haber sido ya seleccionados y concesionados, sin embargo, no pueden comenzar a construirse porque falta una garantía de pago, que es el fideicomiso. Hay problemas con fideicomiso, pero hay falta de gestión para solucionarlos. En el tema transmisión es otro problema. Usted tiene un préstamo de CAF de 200 millones de dólares para abastecer energía al sector agricultor y camaronero de la costa, pero eso solamente serviría a un 15% de la demanda que está funcionando con diésel. No conozco que exista alguna iniciativa por parte del gobierno para conseguir más préstamos y poder evacuar toda la energía, toda esa excedente energía que funciona en las épocas que llueve en la vertiente oriental. No conozco de ningún incentivo que se dé a la empresa privada para que pueda construir centrales hidroeléctricas en la vertiente occidental, que de alguna manera compensaría la falta de agua en la vertiente oriental. En el sector de distribución existen problemas muy serios. Por ejemplo, el sector industrial de Durán no puede ampliar su capacidad porque los transformadores están trabajando a plena carga y ellos están dispuestos a financiar y existen mecanismos para que eso suceda, como son los reglamentos de asociatividad, pero no hay un liderazgo del Ejecutivo para captar esos recursos, ni tampoco para generar la confianza, porque esas inversiones que son financiamiento que bajo ningún punto de vista es privatizar el sector, requieren de recuperación de inversión. Pues yo conozco y el día de ayer he hablado con sectores que están interesados en solucionar sus problemas, ¿no? Ellos no pueden desarrollar, no pueden ampliar sus industrias, pero tienen la desconfianza de la devolución del pago. El sector inmobiliario también tiene problemas serios para desarrollar sus proyectos. Medio en broma y medio en serio, hay algunos inmobiliarios que dicen que ya no pueden seguir trabajando en Guayaquil y se van a trasladar a San Borondón. Es decir, la selección del desarrollo de un proyecto inmobiliario ya no depende de la demanda que exista en ese sector, sino de la capacidad de transformación que tenga CENEL para que les dé la suficiente energía. De tal manera que me parece que hay un poco de falta de gestión, me parece que hay que hacer un análisis de crisis. Considero que el SENACE debería tener una posición independiente del Ministerio de Electricidad. Y hablando del ministerio, considero que es un ministerio muy grande, que el Ministerio de Electricidad debería independizarse del de Petróleos. Yo no soy un experto petrolero, pero la situación en el sector petrolero realmente es tan grave o peor que la del sector eléctrico. De tal manera que si usted no dimensiona la real magnitud del problema eléctrico, es imposible encontrar una solución. Ingeniero Rodríguez, quizás no nos hemos dado la vuelta durante los últimos años. Ve usted que hace más de una década hubo el Ministerio de Electricidad y luego se volvió a funcionar con el Ministerio de Energía. Es decir, aquí no ha faltado una política de Estado que rebase los gobiernos y que afronten los problemas estructurales con decisiones técnicas, no solo políticas. Sí, yo coincido con usted que no ha habido una política de Estado. Incluso dentro de un mismo gobierno, las políticas dependen de los mismos ministros. Por eso considero que es necesario crear un comité de crisis, pero ese comité de crisis no debe ser formado solamente por funcionarios del gobierno. Debe intervenir también la empresa privada, sobre todo el sector productivo. Y tampoco nos olvidemos del consumidor pequeño, ¿no? Porque si usted ve los cuadros de racionamiento de energía, con toda razón dicen, bueno, aquí está la empresa Holcim, aquí está Adelca, aquí está las empresas grandes, ¿no? Pero nosotros los pequeños usuarios no tenemos una voz y muchas veces hay gente con mucha experiencia que puede aportar con mucho. Entonces, si usted incluye gente que conoce lo que está pasando afuera
y con los conocimientos técnicos que tienen los funcionarios del sector, creo que se pueden encontrar soluciones. Fíjese usted que en el gobierno anterior se hablaba de que no iban a haber apagones, se pagó una cantidad importante de dinero a Colombia, ¿no? Y vino un nuevo gobierno y no ha habido mayor análisis que se conozca, por lo menos, de los problemas que ocurrieron en el gobierno anterior y en los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, si usted no arma un equipo permanente de análisis con soluciones a mediano y largo plazo, vamos a seguir hablando después de 4 meses, cuando venga la época de estiaje, le estoy hablando quizás de noviembre, diciembre de este año, vamos a estar hablando exactamente lo mismo. Por ejemplo, en plantas térmicas, usted tiene 400, 500 megavatios que reemplazar, ya no las puede reparar. Si no, como no hay recursos, tiene que buscar, tiene que ser creativo y buscar algún préstamo de gobierno a gobierno para poner nuevas plantas térmicas. Fíjese que el déficit en este momento, según el SENACE, era 350 megavatios. Se estima que es más de 350 megavatios, incluso podría llegar a 800, ¿no? Si usted tiene un parque térmico en buenas condiciones de 500, 600 megavatios, usted tiene capacidad para solucionar ese problema. Si usted necesita en el sector de distribución ampliar la capacidad de los transformadores y tiene quien lo pueda hacer como la empresa privada que esté interesada, sobre todo para solucionar sus propios problemas y tiene los recursos necesarios. Entonces usted debe liderar un movimiento para dar confianza a ese sector y juntos hacer las instalaciones que requiere el sector eléctrico. O sea, esto no es cuestión de izquierda o de derecha, esto es cuestión de país, ¿no? Y no he visto ese liderazgo, no he visto esa gestión. Entonces usted puede tener muchas leyes aquí. El tema no es cuestión de norma legal, más allá de que yo hubiera preferido una norma legal diferente, pero con la actual ley se pueden hacer muchas cosas y falta gestión, falta liderazgo, hay un problema económico muy serio y lo que usted bien establece, ¿no? O sea, debemos pensar ya en una política de Estado que nos permita enfrentar y resolver estos problemas. Una vez que hemos entrado de nuevo en la crisis y en cortes de energía, ¿qué hacer en este momento? Otra vez a poner parches, a pedir el entendimiento y la colaboración del sector industrial, sector empresarial, de los propios ciudadanos, para asumir estos nuevos cortes de energía, ingeniero Rodríguez. Eso no es suficiente. Ya a estas alturas, si los cortes de energía los vamos a tener una semana, 2 semanas o 3 semanas, ya es algo que difícilmente lo podemos evitar. Podríamos acercarnos al sector productivo y decirle, pon a trabajar tus generadores y si necesitas combustible, te voy a poner un coordinador en cada provincia para que te facilite el tema combustible, el tema diésel. Y si no tienes recursos, yo te facilito el combustible por el momento y luego cursamos de alguna manera o te damos más barato el combustible. Es decir, hay soluciones parches que se podrían encontrar en este momento, pero eso no va a ayudar mayor cosa para los próximos meses o para los próximos años. Por eso le digo, para mí vale la pena analizar seriamente la declaratoria de una emergencia en el sector, integrar un comité de crisis, pero que ese comité de crisis intervenga también el sector privado para que les cuente sus necesidades. Fíjese la planificación. La planificación es hecha por el Estado, le corresponde al Estado. Yo apreciaría que en esa planificación del sector también intervenga el sector privado. ¿Por qué? Hace algunos años usted planificó 2 centrales o una central de gas natural de 1000 megavatios y se suponía que una debía ser de 400 y otra de 600. Yo alguna vez pregunté por qué una de 400, por qué una de 600 y por qué la central de gas natural debe ser de 1000 megavatios. Me comentaron que había una siderúrgica que quiso instalarse allá por la península. Finalmente no se instaló, ¿no? Y quedaron las 2 centrales de 400 y 600. En el gobierno anterior se promovió el proyecto de 400 megavatios con gas natural, pero es un gas natural importado y el costo del kilovatio hora era demasiado caro.
y usted está planificando gas natural cuando no hace nada por explorar el gas del Golfo. Entonces, si usted no tiene una acción conjunta dentro del propio ministerio, sea electricidad y petróleo, con el concurso de la empresa privada, es decir, que alguien le diga, mira, esas son mis necesidades, y obviamente con la inclusión del SENACE, que me parece un organismo técnico muy importante, ¿no? Usted no va a tener soluciones serias. Usted tiene en este momento 800 megavatios adjudicados que no comienzan a operar porque falta un fideicomiso, pero ya eso tiene algunos meses. No creo que haya alguna comisión que trate de solucionar ese problema. Y así usted va juntando los problemas y nadie los soluciona. Entonces, si usted no lo enfrenta con un comité serio de aquí al mediano plazo, vamos a seguir conversando todos los años, y ya no una vez al año, sino 2 veces al año, de este tipo de razonamientos. Ingeniero Rodríguez, usted ha invocado la necesidad de crear un comité de crisis, y en el comunicado de ayer del gobierno daba cuenta que este miércoles se va a reunir el comité de crisis energético. ¿Será que allí están invitados lo que usted invoca del sector privado para coordinar? Porque es un problema de país, no solo del gobierno, que por cierto tiene que dictar las directrices en el manejo de la política energética, la política eléctrica, y no depender, como también el comunicado dice que los pronósticos de lluvia para el martes y miércoles son alentadores, no depender solo de las lluvias para que mejoren los embalses. No, pensaría yo que es un comité de crisis diferente, con un enfoque diferente. Ayer me enteré que el sector industrial se comunicó con la señora ministra para encontrar facilidades o tener información, porque el otro problema que existe es que usted no puede planificar su producción en el caso industrial y comercial, porque no tiene o no tenía por lo menos un plan de desconexiones de energía. El no querer enfrentar la realidad y llamar desconexiones cuando realmente es racionamiento programado por falta de energía. Fíjese que estamos hablando en este momento por falta de energía, ¿no? O sea, por falta de generación, por falta de lluvia, porque las plantas térmicas están en mal estado. Y lo que quería el sector industrial es, por favor, indícame a qué hora me vas a desconectar la energía para yo programar mis actividades. Entonces, hasta lo que yo conozco es un comité muy puntual, pero yo estoy hablando de algo mucho más serio, mucho más grande, ¿no? Algo permanente, ¿no? Que puede durar varios años, ¿no? Hasta que encontremos una solución, porque nosotros tenemos la capacidad de desarrollar proyectos hidroeléctricos, sabemos los problemas, es decir, los funcionarios del SENACE, de la Agencia de Regulación, conocen los problemas, ¿no? Entonces hay que transparentar un poco la situación. Quisiéramos conocer la cantidad de dinero que ha sido debitado de finanzas, de SELEC, de las distribuidoras. En SELEC hay gente muy competente, entonces no entiendo cómo es posible que no se hagan los mantenimientos programados o adecuados, ¿no? Reconocer si es falta de dinero o no, y si no es falta de dinero, ¿cuál es el problema? Encontrar una solución. Plantas térmicas. Hace muchos años hablamos de que las plantas térmicas deben ser adquiridas. O sea, hay plantas de más de 50 años, más de 40 años que ya no dan más. Y si es que verificamos algún grado de corrupción que sí existe, ¿no? Entonces hay que identificarlo, ¿no? Y tomar las medidas pertinentes, porque en muchos casos usted quiere reparar plantas que ya no requieren mantenimiento, y los montos de esos mantenimientos nada que ver con la realidad. Entonces yo creo que es una hora de una transparencia total. Es falta de recursos, si ha habido mantenimiento, si es que ha habido sobreprecios en los mantenimientos, ¿no? Y la falta de gestión. Y cuando me refiero a falta de gestión, no necesariamente los mandos ejecutivos, sino mandos medios, porque hay gente que está más preocupada de lo que le dice Contraloría y no hacen nada por temor a algún tipo de advertencia. Entonces, si usted no tiene un comité de crisis permanente en el que intervenga el sector privado, que identifique toda la problemática, que hable con el Ejecutivo y diga, esta es la situación. Ingeniero Rodríguez, estas soluciones que le planteaba, que hay que tomarlas,
pasa primero por lo que usted ha señalado, proyectos hidroeléctricos, también la reactivación de las centrales térmicas, pero tanto los unos como los otros requieren recursos. ¿Cómo financiar esto? Mire, yo le doy dos ideas al respecto. Plantas térmicas. Existen aquí organismos multilaterales como CAF y BID. Y yo les planteo a ellos el problema, ¿no? ¿Cómo usted paga? Porque la preocupación de CAF y BID es cómo los va a pagar, ¿no? Si usted tiene una planta térmica, ¿no? Y usted trabaja con un fideicomiso exclusivo de la generación de esa planta térmica, usted va a tener los recursos, ¿no? Entonces ese fideicomiso debe permitir los recursos para instituciones como CAF y BID puedan recuperar su dinero. En las subestaciones y en general, si usted habla con el sector privado, ¿no? Y hace los fideicomisos especiales, es decir, si blinda esas cuentas para que finanzas no le debite ese dinero, las cosas van a funcionar. Es decir, en el mundo existe dinero. Lo que hay que hacer es encontrar los mecanismos para conseguir esas garantías de pago. Yo no estoy hablando de garantía soberana, solamente estoy hablando de fideicomisos que funcionan muy bien en este país, pero hay que blindarlos de finanzas para que no le debite el dinero y hay que tener una gestión especial, ¿no? Para que esos recursos tampoco se pierdan con malas gestiones o con malos mantenimientos. O sea, yo no estoy hablando necesariamente de mantenimiento, yo estoy hablando de adquirir nuevas plantas térmicas, en el caso de las plantas térmicas, estoy hablando de crear una unidad que solucione el problema de Toachi Pilatón, por ejemplo, que tiene 200 megavatios adicionales que puede dar. Estoy hablando de otro equipo de trabajo que solucione el problema de Termogas Machala, que puede adicionarle 200 megavatios. Es decir, soluciones existen. Hay falta de gestión. Bien, hay que invocar que esa gestión funcione, porque finalmente el sector productivo y los hogares ecuatorianos resultan afectados por falta de políticas de Estado, no solo de gobierno, en los que debiera emprender en algún momento la administración central. Muchas gracias al ingeniero Iván Rodríguez, el ministro de Energía, por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Iván. Gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad. Ya volvemos. Dos invitados. El constitucionalista doctor Javier Palacios y el doctor Daniel Curi, catedrático penalista, para hablar sobre la consulta popular, temas importantes como la extradición. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.